Muy buenos días. Es nuestro segundo día de estudio de la carta que escribe Pablo, estando en prisiones en Éfeso, a los colosenses. Ayer en el capítulo 1 nos hablaron que nos ubicamos en el año 60-61 después de Cristo. Está Pablo mandarle una carta a los colosenses. Recordemos que Pablo no había ido a ese lugar, ¿verdad? El que había compartido en ese lugar era un discípulo de Pablo llamado Epafras. Empieza Pablo saludándole, como siempre, su carta de presentación, diciendo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. A Timoteo, que era pienso yo que era el que le escribía esta carta, ¿verdad? Acuérdense que Pablo padecía de la vista y no podía escribir muy bien, entonces le escribían la carta. Fieles hermanos en Cristo que está en Colosas, a todos los hermanos. ¿Qué pide Pablo en el primer capítulo a Dios? Es una oración, sabiduría, pero lo aclara, sabiduría espiritual, no sabiduría humana, sino que viniera del mismo Espíritu para discernir las cosas del Espíritu. Versículo 9, ¿quién me lo lee, por favor? Por lo cual también nosotros desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esa es la petición de Pablo y sus colaboradores para los colosenses, que tengamos entendimiento, como si nos hablara a nosotros, porque físicamente nunca ha venido, pero a través de sus cartas está aquí, ¿verdad? Que seamos fortalecidos con todo el poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y luego les habla sobre la reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Versículo 16, ¿quién me lo lee? Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. ¿Y me lees, por favor, el 19, Claudia? Sí. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Qué hermoso, ¿verdad? Él es la cabeza de todo, por él y para él fueron creadas todas las cosas, y en él habita toda la plenitud de Dios. Y él, a través de, vino a la tierra para reconciliarnos al hombre con Dios a través de la sangre de su cruz, dice la Escritura. El ministerio de Pablo para los gentiles también nos hablaron. Versículo 26, por favor, ¿quién me lo lee? El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuál es ese? Versículo 27, la parte final, ¿quién me la lee? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál es ese misterio? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, dice. Qué hermoso dice. Capítulo 2, le vamos a pasar la estafeta a el hermano Humberto. Se oye bonito, ¿eh? El hermano Pablo, el hermano Humberto. Buenos días. Vamos a iniciar con oración. Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo, gracias porque nos permites estar aquí en tu presencia, porque nos permites
hablar de ti porque nos permites comprender y estar con un corazón dispuesto, Señor. Gracias. Te pedimos por favor que nos guíes, que seas tú el que hable, que uses nuestra lengua, nuestra boca para que sea tu proclamada tu palabra. En nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a iniciar. Voy a leer unos versículos antes de hacer la lectura completa. Y los versículos son de Mateo, del 22, del 36 al 40. Dice así: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vamos a leer de uno en uno, pastor, por favor. Sí, capítulo 2. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, Arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, enfrentándose en lo que no ha visto vanamente, hinchando por su propia mente carnal. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de que todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos? Tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Bien, gracias. Vamos a iniciar con la lectura del 1 al 5. Ramón, ¿me podrías ayudar con el 1 al 5, por favor? Dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros
están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Gracias. Bueno, aquí iniciamos con Pablo comentando que está en una constante lucha. Y bueno, las luchas se usan, la palabra lucha normalmente se usa cuando hay un término militar o una competencia, ¿no?, atlética. Sin embargo, aquí pareciera que lo usa como una metáfora de que está constantemente haciendo oración por esta comunidad. Entonces aquí Pablo está constantemente en esa lucha, porque recordemos que ayer cuando empezamos con este libro, Laurita nos decía que esta carta la escribe Pablo hablándoles de la filosofía del gnosticismo. Entonces ellos les da una serie de lineamientos y por supuesto que a él le ocupa, aunque no los conozca, yo te vamos a ver un poquito más adelante, que dice, aunque no esté en cuerpo, pero siempre estoy ahí presente en espíritu. También menciona de la Odisea. La Odisea viene del griego corte, de justicia del pueblo, o juicio justicia del pueblo. Y esta era una ciudad cercana a unos 17 kilómetros de Colosas, que es el libro a quien fue escrito, que se encuentra en el mismo valle. Y bueno, se cree que Epafras, recordemos que Epafras fue un ministro que fue el que empezó con las iglesias en esta región. Y también dentro de esta región había un río que se llamaba Licus, y dentro de ese río atravesaba Colosas, la Odisea y otra ciudad que se llama Hierápolis. Todas estas ciudades, bueno, eran ciudades griegas. Y bueno, aquí hace énfasis, ¿no?, de que está constantemente con ellos unidos en amor. Ahora, aquí nos dice que se han consolado sus corazones. ¿Cuándo es cuando alguien busca ser consolado? O sea, cuando alguien está abatido, ¿no? Y en este caso, aunque a lo mejor pareciera que ellos no están abatidos pasando por una situación compleja, pero sabe Pablo que espiritualmente sí lo están. ¿Por qué? Porque el conocimiento que ellos están teniendo o las enseñanzas que están teniendo son o están siendo un tanto desviadas de lo que les enseñó de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay ocasiones en las que a lo mejor nosotros nos encontramos bien, o sea, aparentemente, físicamente, pero nuestro espíritu es el que se siente abatido, ¿sí? Y por eso hay ocasiones en las que dices, híjole, estoy bien, y llega a ti o a tu persona, ya sea una depresión, y tú dices, ¿pero por qué? Pues si estaba bien. Bueno, porque se está reflejando lo que clama tu espíritu, se refleja en tu cuerpo. Y vamos a Juan 14, 16 al 17, si alguien me ayuda. Yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Gracias. Entonces aquí, si bien es cierto que dice Pablo que sean consolados sus corazones, ¿quién les puede consolar esos corazones? El Espíritu Santo, ¿no? Y aquí lo vemos en estos versículos de Juan. Y vamos hilando un poquito. Ahora vamos a Juan 28, 20. Recordemos aquí, voy a puntualizar en Juan, lo que acabamos de decir. Dice Jesús, yo rogaré al Padre y yo os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No perdamos de vista el con vosotros para siempre. Y si alguien tiene el Juan 28, 20. Bueno, leo, a lo mejor escribí mal, pero les va a hacer sentido lo que les voy a decir. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces debe ser 18, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es cuando nuestro Señor Jesucristo dice,
yo voy a estar con ustedes, ¿no? Y en el momento cuando Él dice, ¿saben qué? Les va a dar otro Consolador que va a estar con ustedes para siempre, entonces ahí podemos ver que habla de Él mismo, ¿sí? Obviamente en Juan 14, 16 y 17 habla del Espíritu Santo, es otra figura, veíamos en días pasados la parte del misterio de la Trinidad, y aquí entonces Jesús dice, voy a estar con ustedes. Entonces Él es mismo representado en el Espíritu Santo, que está siempre con nosotros, ayudándonos, dirigiéndonos, redarguyéndonos y todo, ¿no? Dándonos sabiduría, dice en parte de la Escritura. Si te hace falta sabiduría, pídela y se te va a dar lo que necesites. Y nos seguimos sobre esa misma, un poquito sobre esa misma línea en 1 Corintios 6, del 19 al 20, por favor. Si alguien la tiene. 19:20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Gracias. Entonces veamos cómo, si bien es cierto que dice Pablo, se han consolado sus corazones, estamos viendo que el que consuela es el Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo es Cristo mismo, porque dice, estaré con ustedes, y dice, les dejaré con ustedes para siempre. Y en ese sentido, nosotros como humanos, como seres humanos, somos templo de Él mismo, es decir, Él habita en nosotros. Y eso es algo, yo creo que una de las mayores riquezas, de las mayores herencias que nos da nuestro Señor, porque para que nosotros pudiéramos ser templo del Espíritu Santo, ese precio fue pagado. Aquí dice, fueron comprados con precio y precio de sangre, fue la sangre que derramó nuestro Señor. Y entonces es una gran bendición poder nosotros decirnos dignos hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Poder decir, soy templo del Espíritu Santo gracias a que se pagó un precio. Antes no se podía, pero ahora ya se puede decir, soy templo del Espíritu Santo. Ahora, aquí viene diversas cosas que tenemos que tener en cuenta en el sentido de, ok, sí, tengo acceso a poder ser templo del Espíritu Santo, pero también ese templo puede ser, dejado. ¿En qué sentido? Y eso depende de mí. Si continuamos con la lectura del 2, dice, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Recordemos que siempre la parte gnóstica habla sobre el conocimiento de un hecho o de algo sagrado, llamémoslo así. Y entonces ellos se basaban de que tenías que tener conocimiento para entender la salvación. Nosotros hoy sabemos que la salvación no es ni por tener mucho conocimiento, ni por tener muchas obras, sino simplemente por saber y estar conscientes que Cristo es nuestro Salvador y es el que pagó el precio por nosotros. Y veamos aquí, en esta frase, en la parte de pleno, el pleno entendimiento, pleno viene de una palabra griega que se llama pleroma, y es un vocablo que significa llenar. Es un elemento común en muchas doctrinas gnósticas y se define como la unidad primordial de la que surgen el resto de los elementos que existen, o dicho de otra forma, la plenitud, ¿sí? Entonces ahí, y el cual, bueno, en este caso se usaba en aquellos tiempos. Y normalmente se llega a usar, hoy en día podemos escuchar diversas, ¿cómo se llama? Corrientes, en cuestión de que los ángeles y todo eso. Entonces, estas palabras las vamos a encontrar mucho en esas filosofías, de que los niveles angelicales, que si el rayo no sé qué, y ahorita vamos a abordar un poquito más de eso, porque Pablo nos dice, tengan cuidado porque van a haber muchas voces persuasivas, ¿no? Y en otro lado en otro punto de la palabra nos dice que son dulces al oído, ¿no? Y bueno, continúo y voy a dar la definición del gnosticismo. El gnosticismo es un conjunto de corrientes sincréticas. Recordemos, el sincretismo es poner algo que existe como plancha del otro, ¿no? Por ejemplo, el sincretismo más conocido que nosotros
podemos hacer referencia es cuando llegan los españoles, hay una serie de dioses que se adoran, y entonces los españoles les empiezan a poner nombres occidentales a cada uno de esos dioses, ¿no? Por ejemplo, la Virgen María le ponen, si no mal recuerdo, a una diosa, a la diosa madre, no recuerdo su nombre, pero entonces ese es el sincretismo. O sea, tienen algo y lo planchan encima y aparentemente es bueno, ¿no? Pero es un engaño completamente. Y bueno, continuamos con donde dice, cuando menciona la parte del misterio de Dios el Padre y de Cristo, con quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Aquí está la semilla de todo. O sea, todo el conocimiento y toda la sabiduría que pueda haber y que nosotros tenemos a tener acceso, no proviene de otro lado que no es de Dios. Y digamos que llegas a su florecimiento cuando viene nuestro Señor Jesucristo. Mientras antes, en todos los pasajes del Antiguo Testamento, recordemos, hay muchas historias y todo, pero en todas, si nosotros nos ponemos a estudiar y analizar, vamos a encontrar la imagen del Señor Jesucristo de una manera como rey, como profeta y como sacerdote, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos buscar a nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, busquémoslo, lo vamos a encontrar o como rey, como profeta o como sacerdote. Todas las escrituras hablan de él, hablan de su venida. Y entonces se consuma en los evangelios realmente, ¿no? Y un post es en todas las cartas de Pablo, ¿no? En donde pues, nos empieza a desmenuzar todo este conocimiento. Pero todo el centro de todo viene de nuestro Señor y florece con nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, aquí leo el versículo 4, dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Entonces aquí hay que tenerle muy, muy en cuenta este versículo 4, porque hoy en día esas palabras las escuchamos constantemente, se nos hacen tan naturales que las pasamos de largo. Y la realidad es de que son engaños. Recordemos que el maestro del engaño pues, es el diablo, ¿no? El Satanás. Entonces, hay ocasiones en las que me ha tocado escuchar, pero pues no tiene nada de malo, es tradición de todos nuestros antepasados. O sea, ¿qué puede pasar? Bueno, pues es que exactamente cuando te hace creer que no tiene nada de malo, él ya ganó. Porque entonces está avanzando. Porque tú ya no lo crees como un oponente, ¿ves? ¿Sí? Ya no crees que sea algo que debes de tenerle en cuenta, ¿sí? Y entonces, pues ya de alguna manera nuestra mente dice, pues sí, es cierto, no tiene nada de malo. Y entonces en ese sentido podemos encontrar muchos enunciados como, eres un Dios en potencia, no sé si no han escuchado, o no existe el cielo ni el infierno, todo se crea aquí en la tierra, los maestros ascendidos, o somos uno, o la Biblia se explica sola. Digo, si la Biblia se explicara sola, no estaríamos aquí nosotros, ¿no? La dualidad, el equilibrio, el yin y el yang. Entonces son términos que nosotros los estamos escuchando de una manera natural, pero la realidad es de que son enseñanzas de las cuales lo que quiere el diablo es de que no creas en la salvación, y la salvación es creer en Cristo. Si nosotros en algún momento caemos en poder creer en estas filosofías, dejando de lado la real salvación, entonces se nos va a hacer natural y entonces Él estaría ganando nuestra salvación. Y nosotros nos quedaríamos fuera de esto, ¿no? Y en este sentido quiero que vayamos a Deuteronomio 32, del 16 al 17. Si alguien lo tiene, si me ayuda a leerlo, por favor. 16 al 17. Sí, Deuteronomio 32, 16 y 17, por favor. Trataron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían tenido vuestros padres. Gracias, Carmen. Aquí voy a hacer énfasis en la frase donde dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios. Pareciera que nada más hay de dos, o a demonios o a Dios. O sea, a la derecha o a la izquierda, no hay más. Entonces todo lo que no existe o que no es de Dios es de
de demonios. Así de sencillo y no hay más que buscarle. Aunque sean dulces las palabras, esa es la realidad. Por eso hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Y yo lo puedo decir porque a mí me pasó, ¿no? Decías, ay, no, pues es que se siente tan bonito, ¿no? Se siente tan bien y te hacen creer que estás fortaleciendo tu espiritualidad. Y la realidad es de que no es así, simplemente te está manipulando ¿para qué? Para que tú no llegues al punto de esa salvación, la vida eterna, ¿no? Que es por medio del Señor Jesucristo. Entonces son cosas muy dulces, son cosas, y ahorita voy a abordar una que se las aseguro que es tan común y es un tanto sorprendente. Cuando yo caí en la cuenta dije, híjole, bueno, y participé en eso, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo con mucho cuidado, ¿no? ¿Qué escuchamos? Si es de Dios o no es de Dios? Y yo creo que todo parte de que si nos quieren separar, imagínate, o sea, yo creo que la mejor forma de saber si sí o si no, o si es bueno o si no es malo, es esto me lleva a la salvación o no me lleva. ¿Sí? Y recordemos que la única forma como somos salvos, si nosotros declaramos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador y es el Mesías, es el que vino a pagar el precio por todos nuestros pecados. Si eso no está incluido ahí, definitivamente no es para nuestra salvación. Continuamos con la lectura, el 6 y el 7. Sebas, ¿me puedes ayudar? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Gracias. Bueno, aquí me llamó la atención cuando dice la manera en como habéis recibido a Jesucristo, ¿no? La realidad es que cada uno de nosotros recibió al Señor Jesús de una manera diferente y en situaciones diferentes y en momentos diferentes. Entonces, conforme haya llegado a tu corazón, de esa manera dice que andes en Él. Y aquí me gustaría platicar un testimonio, es algo personal. Yo recuerdo que cuando empezamos a venir aquí en las mañanas, un día me caigo en la cuenta que digo, bueno, pues es que yo nunca he recibido al Señor Jesús. Dije, bueno, pues no importa, de todas maneras estoy estudiando de Él y pues ya es algo como que ya está hecho, ¿no? Y entonces pasa el tiempo arreglando algunos libros, encuentro un libro, un engargolado, que ya había leído hace muchos años, o sea, estoy hablando de muchos años. Y yo solamente recordaba que estaba muy interesante, ese libro me había gustado y sabía el contexto completo, pero no sabía más a detalle. Entonces decidí volverlo a leer. Y entonces empiezo a leer ese libro, un libro cristiano, y al terminar el primer capítulo está la oración de salvación. Y entonces ahí caí en la cuenta que ya había recibido a Cristo en aquel momento cuando estaba yo leyendo ese libro. Y entonces aquí recordé, bueno, leyendo ello, recordé ayer cuando nos decía Laurita, dice, es que yo solamente me aseguro que digan la oración de salvación. Y sí es cierto. Vamos a Romanos 10:9, se los voy a leer. Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cuando tú estés frente a una persona, encárgate de que lo diga con la boca, porque del corazón Dios se va a encargar. Y el ejemplo soy yo. Yo sin saberlo lo declaré, pasaron muchos años para que pudiera yo, o mejor dicho, para que tuviera esa gracia del Señor de poder estudiar un poco de su palabra. Entonces, yo creo que a veces cuando nosotros decimos, ¿quieres? No es ese que quieres, es que te conviene, o sea, ni siquiera es preguntarle, te conviene que tú digas estas palabras porque tarde que temprano Dios va a actuar y va a estar en tu corazón. Y entonces sí, se completa la fórmula, a declararlo con la boca y sentirlo de corazón. Entonces, encárgate de que alguien lo diga y ya Dios se encargará de lo demás del corazón, ¿no? Y continuamos con el 8. Irma, por favor, si me ayudas, por favor. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas,
según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Gracias. Aquí sí quiero ser puntual, lo digo con experiencia. Yo en algún momento fui a algunos lugares como a estudiar que el Reiki, a estudiar no propiamente Theta Healing, pero algo parecido, y no es a lo mejor, por ejemplo, algunas cosas no es que santos sean desviadas, sino la forma en cómo te lo dicen, ¿no? Es como saber que existe la ley de la gravedad y no entender quién es el dueño de la ley de la gravedad. Esas son las cosas principales que tenemos que entender. Y voy a mencionar aquí algo que normalmente yo creo que escuchan y hasta hay anuncios, es sobre el yoga. Y el yoga, bueno, les digo la definición, el yoga viene del sánscrito yoga, unión, que significa unión. Ajá. Y entonces se refiere a es una disciplina tradicional hindú, física y mental, que se origina en la India. Recordemos que en la India hay más de, no sé, creo que cada persona tiene su dios, son millones de dioses, y si recordamos lo que leímos en Deuteronomio, ahorita en los pasajes, bueno, pues nuestro Dios es un Dios celoso. ¿Por qué? Porque solamente hay uno que creó todo, y entonces imagínate, pensemos por un momento en nuestra pareja, si tienen pareja o novio o esposo, lo que sea, y pensar que esa persona podría estar con otras personas. Hay un celo. Ahora imagínate el que te creó, el que te hizo, el que te dio y el que te provee, y que tú del momento le digas, sí, pues gracias, y me voy a otro lado. Entonces es por eso el celo de Dios, y por eso es el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Y me gusta leer eso porque eso me recuerda que si no tengo eso, lo demás no sirve. Así de fácil. No importa que yo estudie y estudie, pero si esa parte donde lo reduce nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Si nosotros no llegamos a ese punto, pues lo demás es hueco. Y entonces en este sentido el yoga viene, hay unos resultados que tú puedes lograr y te puedes sentir muy bien y demás, ¿no? Pero hay uno que en esto me llamó mucho la atención. No perdamos de vista que significa unión, y entonces el resultado de la unión, esta unión es del alma individual con una divinidad. ¿Qué divinidad? Brahman, Shiva, Vishnu o Kali, son dioses hindús. Y recordemos al Shiva, no sé si recuerdan, es un monito de color morado, lila, y mi pregunta es, y están analizando, ¿qué pasa cuando tú no tienes oxigenación en tu cuerpo? Te empieza a poner morado, ¿sí? ¿Por qué? Porque en tu sangre es donde circula el oxígeno. Por tanto, si no circula el oxígeno, te pones morado. Y recordemos que la sangre, ¿qué es? Es vida. Por tanto, si está morado, pues ¿qué quiere decir? Pues está muerto, no tiene vida, ¿sí? Y entonces ahí se fortalece, y entonces ahí logramos entender lo que decía en Deuteronomio. O fueron a demonios, o fue a Dios, ¿sí? Y en este sentido, y podremos en más cosas, nos podemos llevar aquí 2-3 horas hablando de esto, de las cosas del yoga, pero hay que tener en cuenta esos detalles. Vuelvo a lo mismo, si en la fórmula que me están dando no está el único camino para llegar a Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, entonces pues esa fórmula está equivocada, no hay más, ¿sí? Y podrás ir y te vas a sentir bien y vas a decir, ay, yo desde que voy me siento de maravilla, sí, pues sí. Y es lógico que lo vas a sentir. ¿Por qué? Porque estás teniendo una unión con alguien falso, te estás alimentando de un pan no vivo, y nosotros nos alimentamos del pan de vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuemos con el 9 y el 10. Hace feliz, ¿sí? No sé, Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Gracias. Y aquí quiero traer a relevancia ayer en Colosenses 1.15, cuando nos dice así Colosenses 1.15, dice, Cristo es el primogénito de toda creación. Es decir, es el primer gen. Es Dios mismo. O sea, no puede haber algo más si no está ahí nuestro Señor. Y me recordé que hace no mucho estaba leyendo una noticia
que los científicos expertos en la biología de la reproducción se dieron cuenta que en el momento exacto de la concepción hay un destello de luz. Y entonces, ¿quién es la luz? Jesucristo. Y es algo maravilloso como poder, que la ciencia, más allá de las maravillas que puede hacer, nos ayuda a entender lo que ya aquí está. ¿Sí? No hay nada nuevo bajo el sol, dice la Escritura, ¿no? Entonces, es algo realmente emocionante, es apasionante y es algo que llena de esperanza, porque dices, o sea, algo que para el ser humano había sido durante tantos años normal, que es el nacimiento de un bebé. Bueno, en el momento en que ese esperma y ese óvulo se unen, hay un destello de luz. Ajá. Y por eso yo creo que toma relevancia cuando en los Salmos nos dice, mi embrión vieron tus ojos. Porque en ese momento llega Cristo mismo y entonces el embrión voltea a ver a su creador, ¿no? Imagínense qué padre es esto. Dios le da la vida, ¿no? Es algo increíble. Bueno, continuamos. Angie, si me ayudas con el 11 y el 12, por favor. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Gracias. Bueno, aquí hace referencia, estas comunidades estaban, bueno, era una comunidad que había griegos y había judíos y no recuerdo qué otro grupo étnico, pero hace referencia aquí en cuestión de la circuncisión. Recordemos que pues los judíos siempre tenían muchas tradiciones, ¿no? Eran muy tradicionalistas, y entonces aquí de alguna manera les dice, sí, tu circuncisión ahora es en Cristo, es decir, en tu corazón. Y vamos a Hechos 2:38, y lo cito así, dice Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y aquí nos dice, ¿no? Nos dice, sepultados con él en el bautismo, es decir, cuando nosotros nos bautizamos y nosotros decidimos decir, ¿sabes qué, Señor? Toma tú el control de mi vida porque por medio de ti llego a la vida eterna, entonces todo lo demás queda atrás, ¿no? Y dice también la palabra en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por eso cuando en este momento dice, resucitamos juntamente con Cristo, efectivamente así ha sido. ¿Por qué? Porque todo eso murió y entonces un nuevo ser se crea en Cristo. Y entonces en ese momento toma sentido cuando nos dice aquí la palabra, también resucitados con Él. Y así fue, y así ha sido, ¿no? Y así va a seguir siendo con las personas, ¿no? Entonces, no hay que perder de vista eso. Resucitamos en Él, ¿por qué? Porque somos hechos nuevas personas. Ajá, y digo, habrá muchos testimonios aquí también, muy, muy padres. Ojalá que algún día tengamos la oportunidad de escuchar cada uno, porque siempre eso reaviva la fe, ¿no? Por ejemplo, el sábado escuchamos un testimonio muy, muy interesante, y eso hace que digas, ese es mi Dios, ese es el Dios en el que yo creo, que es el Dios todopoderoso, no otro Dios, ¿no? Bueno, y continuamos con el 13 y el 15, pastora, por favor. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿El 15 también? Sí, por favor. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gracias. Antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo, realmente estaba, bueno, toda la, no quiere decir que Dios no estaba, sin embargo, no había ese pacto, digámoslo así, por el cual nosotros pudiéramos ser salvos. Entonces viene nuestro Señor Jesucristo, es glorificado, o sea, no es muerto, es glorificado en la cruz, y en esa cruz se lleva todo la inmundicia del mundo. Nos abre la puerta para que tú decidas si quieres atravesar esa puerta o si no quieres atravesar esa puerta.
Y entonces por eso es importante creer, porque esa es la salvación, creer en Él que nos salvó. Y aquí quiero hacer énfasis en algo, por lo que dice en el 14 y en el 15, dice, quitándola del medio, o sea, lo que estaba contra nosotros, lo quitó del medio, lo clavó en la cruz y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente él estando en la cruz. Recordemos que hay principados y potestades de las tinieblas, entonces a eso se refiere en este punto. Ahora, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasó con ellos en ese momento? Ellos en ese momento fueron derrotados. Ellos ya se saben derrotados. Sin embargo, esa es la parte interesante que a nosotros nos debe de concerner y de y estar siempre atentos. Ellos lo saben, pero quieren engañar que tú no lo sepas. Por eso el desviarte en muchas cosas. Por ejemplo, cuando hay una guerra y hay un perdedor, normalmente ese perdedor quiere tomar revancha, ¿sí? Inclusive por ejemplo, en el box, ¿no? Hay un encuentro y hay un perdedor y después dice, no, pues yo quiero la revancha, ¿no? Porque sí creo que te puedo ganar. Bueno, la revancha es contra nosotros, es decir, llevarnos a su lado. Y entonces por eso durante toda la historia de la humanidad podemos ver sucesos en los que ese perdedor, porque son unos perdedores, quiere engañarte para que te vayas de ese lado. ¿Cómo? Pues con todas las filosofías que ya vimos. Porque en el momento que tú creas que la salvación no viene por Cristo, entonces tú ya estás siendo engañado, ¿sí? Son muy sutiles. ¿Sí? Cuando hay gente que dice, yo he escuchado que gente dice, no, el diablo no existe. Eso es lo más serio que puede haber, que tú creas que no es un adversario. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Sí existe y es real, pero es un derrotado. Y tan derrotado es que hay un pasaje, recuerdo una vez en Barón estábamos hablando no recuerdo en dónde, bueno, en un estudio, cuando hablan del abismo, cuando hablan del infierno, es como el patio trasero de la casa de Dios. Es el chiquero, ¿sí? Ese es el lugar que está destinado para él. Por tanto, es imposible pensar que tiene la misma poder que Dios, ¿no? O sea, no. Y eso es también lo que nos hacen pensar. He visto muchas veces en el Facebook donde está como echando vencidas, ¿no? Sí, Cristo contra el Satanás, ¿no? Eso es irreal, eso no puede ser posible. Pero obviamente si tú luego llegas eso llega a entrar a tu corazón, a tu mente, entonces le das potestad. Y sabiendo que él aquí dice, él fue clavado en la cruz y exhibido públicamente por el triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces en ese acto, nuestro Señor es glorificado y vence, ¿sí? Entonces hay que tener bien siempre en cuenta esos detalles para que no nos engañen. Y sabemos que somos susceptibles, o sea, no porque estemos estudiando todos los días, leíamos en Deuteronomio, podemos caer, ¿sí? Entonces todos los días pidámosle a Dios misericordia para que no caigamos, ¿sí? Y eso yo creo que eso es lo muy, muy importante. Y continuamos con el 16 y el 17, Carmen, por favor. Sí. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Gracias. Y aquí, bueno, en la parte, no, nadie nos juzga en comida o en bebida. A muchas personas dicen, Pablo dice que ya la ley quedó de lado, ¿no? Basándose en este versículo. Pero la realidad es de que pensemos a quién le está hablando y cómo es que él busca persuadir o ayudar para que su fe se fortalezca. Entonces eso es bien importante. Y voy a citar Salmos 51, 16 y 17, dice así: porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es decir, el sacrificio que busca Dios es de que tú vayas y digas, Señor, tú eres el único que me puede ayudar. No sacrificios como no voy a comer o no voy a beber,
Si bien es cierto que sabemos que el ayuno nos ayuda a tener una relación, o empezar a tener una relación con Dios, pero Él busca un corazón realmente sincero y arrepentido. Obviamente el escuchar a Dios, el ayuno nos ayuda, o sea, no quiero que se piense que estoy diciendo que el ayuno no es importante, es importante. Sin embargo, el ayuno también nos va a ayudar para que ese corazón se quite de las cosas de la carne y entonces tenga una comunicación más estrecha con Dios. Pero entonces el Señor busca ese corazón contrito y humillado, es decir, sabedor que solamente el Señor es su creador, es el único al que debe de amar. Y pensemos un poquito en los papás y en las mamás, ¿no? ¿Qué busca? Pues que el hijo sea obediente, ¿no? Ay, mi hijo es tan obediente, o ay, mi hijo de veras que no me hace caso. Bueno, imagínate ahora el creador. Y en Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Es decir, que nos acerquemos a estudiar su palabra para que lo conozcamos, más allá de que si me voy hincado no sé cuántos metros para hacer una manda, o que si me doy golpes de pecho. No, lo que Dios quiere es que nos humillemos ante Él, que lo conozcamos para que comprendamos lo que Él quiere para nosotros. Y aquí lo más padre y lo más bonito, creo yo, que nunca durante toda nuestra vida vamos a terminar de conocerle. Y eso todo lo vamos a seguir viendo en su palabra. Y entonces lo que realmente yo creo que Dios nos pide es que conóceme para que me ames, ¿sí? Y eso es algo sencillo. Para nosotros poder amar a una persona, pues hay que conocerla, si no, ¿cómo la vamos a amar? Entonces, así de esa misma forma, conocer a Dios. Continuamos con el del 18 al 23, por favor. ¿Quién sigue? ¿Claudia? Por favor. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entreteniéndose en lo que no ha visto vanamente, hinchado por su propia mente carnal, y no asistiéndose de la cabeza en virtud de que todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el conocimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? ¿Hasta cuál? Al final, al 23, por favor. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Gracias. Bueno, aquí es claro que había una mezcolanza entre adorar a los ángeles y adorar a Dios, ¿no? Y hoy en día lo podemos ver con la metafísica. Hay una iglesia que se llama Summit Lighthouse, que es la que trae al mundo occidental toda esta filosofía. Y hay dos, pero los menciono para que sepan y digan, ay, que lo escuchen alguna vez. Sus apellidos se llaman Prophet y han escuchado una gran cantidad de libros donde hablan de los maestros ascendidos, de Saint Germain, bla, 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 bla. Bueno, aquí podemos ver y está claro que porque también lo particular de esta filosofía es de que menciona las escrituras. O sea, te dice, mira, aquí en el versículo tal dice esto. Y tú dices, ay, no, sí es cierto, ¿no? O sea, es que... Y entonces ahí empieza un engaño. ¿El diablo sabe las escrituras, sí o no? Sí. Más que nosotros. Entonces, él se aprovecha, y nos enseña nuestro Señor Jesucristo en Mateo, ¿no? Cuando es tentado en el desierto, con la palabra el diablo lo quiere hacer caer, pero también con la palabra nuestro Señor sale adelante. Entonces, podemos encontrar con esta mezcolanza, con esta mezcla de cosas que no son de Dios con la palabra, entonces hay que estar atentos. Y aquí lo hace vivo, ¿no? Dice, afectando humildad y culto a los ángeles. Y voy a leer en Apocalipsis 22:9, dice así, estaba Juan ante un ángel, que es el que le estaba ahí revelando, y entonces dice así, voy a empezar desde el 8 y 9, dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas.
Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero el ángel me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. ¿Qué es un consiervo? Uno igual, ¿no? De tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. No podemos adorar a nadie más que no sea Dios. Y entonces en ese sentido tenemos que estar muy atentos, porque si no, con tantito, con esas palabras dulces nos pueden hacer que caemos. Entonces nosotros, ayer decía Laurita, ahora cuando digamos gracias a Dios, pues, pero ¿cuál Dios? Gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios, el Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese es mi Dios, no otro Dios. Porque si no, entonces se nos puede hacer tan común que lo podemos dejar de lado. O sea, así como que, pues, sí es Dios. No, Dios, ¿cuál Dios? Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, o el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así se nombra Dios mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay que tener cuidado. Yo creo que este capítulo sí es muy actual. O sea, es increíble cómo la palabra de Dios es escrita. Por ejemplo, esto se escribió yo creo que hace ya casi 2000 años, y es tan actual y va a seguir siendo tan actual, porque van a haber muchas filosofías y van a seguir habiendo nuevas. Dice en Deuteronomio, dioses que tus padres no conocían, ahora los vas a adorar tú, ¿no? Entonces, yo creo que aquí nos exhorta a estudiar, a conocerle, porque no puedes amar, ni adorar, ni querer a alguien que no conoces. Y la única forma es conocer su palabra, es lo único, lo que nos enlaza con él. Y pues toda la gloria a Dios, todo siempre, a todo lo que hagamos, y pues bendito sea el Señor. Muy bien. ¿Comentarios? Sí, pastor, de esto último que estaba comentando Humberto antes de que se me pase, es común que allá afuera escuchamos con las personas que, ¿cómo se llama? Que Convivimos. están en otras religiones, que dicen, no, al fin de cuentas es el mismo Dios, y yo digo, no. Ahora que ya estoy conociendo a Dios, digo, no, ese no es mi Dios, el de ellos no es mi Dios. Mi Dios es el que está aquí en la palabra, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para mí. Muy bien. Bienvenidos. ¿Cuál es tu nombre? Joali. Y bienvenidos, Pues sí, estamos estudiando el libro de Colosenses, ¿verdad? La carta del apóstol a los Colosenses. ¿Quién es nuestro Dios? Fíjate, ¿cuál era el problema que nos decía Humberto? Esta carta, Pablo está en la cárcel, no conoce, nunca ha ido a Colosos, nunca, pero tiene una carga muy especial por ellos. ¿Vale? Por eso dice, no he estado en la carne físicamente, pero sí en el espíritu. Como si Pablo nos escribiera esa carta a nosotros. No está con nosotros, pero nos escribe hacia el futuro. Decía Humberto, esto es real, como si fuera esta carta actual. ¿Cuál era el problema de ellos? ¿Cuál era la carga que tenía Pablo? Dice Humberto. Que se estaban desviando, ¿verdad? Con doctrinas, dice, fíjense, ¿qué tipo de doctrinas? Los gnósticos, nos hablaste sobre ellos, ¿no? Sí. Dice, con personas que vienen y nos engañan con palabras persuasivas. ¿Cómo son las palabras persuasivas? ¿Cómo puede alguien engañarte? Es que te convencen con Sutiles. ¿Cómo engañaron en la revolución a los mexicanos? ¿Cuál era su bandera? ¿Quién los protegía? Entre paréntesis. La Virgen de Guadalupe. ¿Por qué la agarraron de bandera? ¿Por qué después de la revolución comienza a aumentar el culto a la Virgen de Guadalupe? Porque en la independencia un sacerdote sacó la bandera de la Virgen de Guadalupe, clamando la independencia. Entonces dijeron, así fue, así es nuestra revolución. Y entonces agarran de estandarte con una fe, un deseo de que te proteja. ¿Es una palabra persuasiva? Sí. Entonces te engaña. ¿Por qué dice la Escritura? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ahora, y si te desvías, te vuelves débil en la fe, ¿o no?
¿Hay débiles en la fe? Sí. Entonces, fíjate, los engañan con palabras persuasivas. Y luego los engañaron con filosofías, versículo 8, que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, también sutil, según las tradiciones. No es tan malo, ¿o sí? ¿Hemos oído eso? No es tan malo, vámonos a bailar a Chalma, no es tan malo. Entonces, parece que todo es bueno y te venden las indulgencias y te venden el agua bendita y te venden y te dicen no es tan malo y tú dices pues es la fe de la gente, pero es una fe tóxica, enfermiza, que te aparta de Dios. ¿Por qué hace énfasis Pablo a la iglesia de ¿dónde está? La Odisea. ¿Por qué? Fíjate lo que dice en el libro de Apocalipsis, al final de los tiempos, vámonos a Apocalipsis. Colosos, esta región, están las 7 iglesias que habla el libro de Apocalipsis, que significan las 7 iglesias que pueden ser engañadas al final de los tiempos. Capítulo 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Fíjate lo que dice Dios. Le dice a la iglesia, la Odisea, lo mismo que Pablo tiene una carga por esa iglesia. ¿Qué le dice? ¿Qué dice Ángel? Sí, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ándale, chiquito. ¿Qué le está diciendo? Cuidado, porque ya me conoces. Ya sabes quién soy yo. Que nadie te engañe con palabras persuasivas, con filosofías vanas, sutiles. Y luego más adelante dice que adoran a los ángeles. Ten cuidado. ¿Qué nos dijiste que eran los gnósticos? Bueno, el gnosticismo es un conjunto de corrientes sincréticas filosófico-religiosas que llegaron a mimetizarse con el cristianismo de los primeros siglos de nuestra época. Entonces nos invitan el humanismo. Todo lo puedes. Tú eres el dueño de tu cuerpo, por ejemplo. ¿Acaso serás el dueño de tu cuerpo? No. ¿Qué dice la escritura de tu cuerpo? Es un templo mío. O sea, me perteneces. Ten cuidado porque yo habito en tu corazón, ¿verdad? Esa es la palabra de fe que confesamos. Lo dijo Humberto. Yo recibí a Cristo en ese entonces y no supe por qué. Que si creyeres con tu corazón y lo declares con tu boca y creyeres que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, ¿cómo engañó Eva, el diablo, a Eva? Con palabras persuasivas. ¿Fue sutil? ¿Qué haces, Eva? Con que Dios te dijo que de todo árbol puedes comer. ¿Era una verdad? Sí, pero Eva lo para. Sí, pero de este árbol no, ¿verdad? Sí me dijo Dios que podía comer de todo árbol, pero de este árbol no. Porque sabe Dios que el día que comas, serás como Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Con qué sabiduría? Grande y poderoso. Yo quiero ser como Él. Come. ¿Sutil? No pasa nada. Por eso el libro de las Revelaciones dice, cuidado, no seas ni frío ni caliente, porque Dios te va a vomitar. ¿Cuál era la carga que tenía Pablo? Que podían desviarse. ¿Sí me le puede cerrar esa, por favor? Pastor, se me pasó darles una cita que me pareció interesante. Es en 2 de Pedro 3 del 15 al 18. Hay ocasiones que mezclan las escrituras con
dice el 15, dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Y aquí viene lo interesante, dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pues sí. Ahora, fíjate, dijiste algo muy importante. El diablo conoce la palabra de Dios más que cualquiera. ¿Qué usó el diablo para acabar con Eva? La palabra. ¿Qué usó el diablo para tentar a Jesús? La palabra. La palabra. Entonces, ¿qué hace un brujo o un chamán? Usa la palabra. Sí. Y tú, uno cree que está bien. Es que hay mucha necesidad y también mucha ignorancia. La necesidad, la ignorancia te lleva a una necesidad y la necesidad de estar bien. Y entonces es cuando te engañas. Si no, prende el radio y en tu Lansingol te dicen, a las 12 del día venga usted y le cuidamos porque Dios lo va a ayudar. Venga, por favor. Entonces te engañan a través de la palabra. Por eso el pueblo de Dios dice, vivió por ignorancia. México vivió por ignorancia. ¿Hasta qué año se abre, en las iglesias, se habla en el idioma? En el 60, cuando el Papa dice, ya, no hablen en latín. Entonces, quiere decir que del 1960 años para atrás, la gente iba a la iglesia y no sabía ni qué onda. ¿O no? Nada más, sí, lo que diga el Padre. No sé quién sabe que sí, échenle. Pues yo creo que actualmente, aún en nuestro idioma, hay mucha gente que asiste a la iglesia. Pero ya es otra cuestión. Ya es ignorancia. Aquí está el libro de la vida. Aquí está. Y vale desde 30 pesos hasta 2,000 pesos, ¿verdad? Gratis, pastor. Algunos los regalan, ¿verdad? Entonces, ¿mande? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, aquí estamos viendo es que está bien buena esta carta. Ya lo habíamos leído, pero la verdad no habíamos profundizado tanto como lo hacemos ahora. Aquí vemos a un Pablo muy preocupado porque está de intercesor por estos hermanos que ya está hablando hermanos creyentes y les está haciendo ver que la salvación y que lo único en donde podemos, aquí dice dos palabras, arraigados y sobreedificados en Cristo. Arraigados, me imagino un árbol echando raíces. Hacia abajo. Y sobreedificado, pues como una construcción hacia arriba. Pero todo es en Cristo. Yo creo que en esa época y actualmente tal vez más por todo lo que es la globalización, nos llegan muchas filosofías, muchas creencias y estamos así como bombardeados de tanta información que pudiera ser ocasión de perdernos fácilmente. Entonces dice que tenemos que estar bien arraigados y sobreedificados, pero ¿en quién? Solamente en Cristo. Y habla de todas las demás sutilezas diciendo que eso no le demos esa importancia que le dan otras personas y que no vayamos a contaminarnos con eso. Nos dice que Cristo es suficiente. También nos dice que debemos de estar unidos a la cabeza, que es Cristo, y que es el único que nos va a dar crecimiento. Y menciona todo lo demás donde habla que la comida, la bebida, las celebraciones, los días de reposo. Dice que todo eso en cierta forma pudiera tener una cierta sabiduría, pero que eso no nos va a cambiar. Así es. Que lo único que puede es efectivo contra los deseos de la carne, pues es estar unidos a Cristo, siendo arraigados y sobreedificados en Cristo. Esa es su preocupación. Yo veo ahí su preocupación de Pablo, de que entendamos esa parte, de que Cristo es suficiente y todo lo demás, pudiera haber cosas que digamos, bueno, pues sí es bueno. Esta disciplina, por ejemplo, de hacer un ejercicio, puede ser bueno, pero no más allá. Hasta ahí nomás como ejercicio. Nada más. O que no comas cierta cosa, ok, es bueno para mi salud, lo tomo, pero eso no te va a cambiar en tu forma de ser, en tu crecimiento espiritual. Solamente es arraigados y sobreedificados en Cristo. Pero, estamos en el 7, ¿verdad?
arraigados y sobreedificados en Él. Ciertamente, para ser arraigados, ¿qué necesitamos? Pues conocer. ¿Qué hace un árbol? Un árbol busca aguas profundas. En el desierto los árboles tienen raíces más profundas, pero esto es un proceso. Poco a poco vas a tener conocimiento, pero es la búsqueda, la necesidad de tener un agua de vida. Por eso dice Jesús, si supieras de esta agua que yo te daría, nunca volverías a tener sed, porque la has encontrado. El árbol en el desierto depende de su capacidad para profundizar las raíces. ¿No? ¿Mande? Para arraigarse. Esto es el hombre, ¿eh? Acuérdense que hay un árbol de la vida también. Había un árbol en el huerto del bien y del mal. Pero había un árbol de la vida. El árbol de la vida es Jesús. Yo soy la verdad y la vida. Pero cuando entremos en el conocimiento de Él, ¿por qué decides tú con tu boca creerle y decir, Señor, de ahora en adelante yo te confieso como mi único y Señor Salvador? Humberto nos llevó a Hechos capítulo 3, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando Pedro le dice, cuando inicia la iglesia, le dice, es que ustedes han matado al autor y consumador de la fe? Y el pueblo dice que se compungió de corazón y dijo, ¿qué haremos? Dice, arrepiéntanse. Arrepiéntanse y reconozcan a Jesús como su Señor y Salvador. Y cambien su vida. Y cambien y dejen de ser lo que hacen. Fíjate, arraigados y sobreedificados. Nos habla de dos cosas, profundiza y sobreedifica. ¿En qué vamos a sobreedificar? En lo que ya está edificado. ¿Cómo se sobreedifica? ¿De repente aparece ¡pum! No, todos los días leyendo la Escritura, buscando a Dios, creyéndole a Dios. Como un embarazo, es lento, ¿verdad? Pero le crees a Dios que va a estar bien y vas cuidándolo. ¿Sí, Carlos? Sí, algo también que quería comentar antes de que avancemos, decirte que en el primer versículo, con la versión actual, dice, pues quiero que sepan que estoy luchando duramente por ustedes, los de Laodicea. Entonces dice, y por todos los que no me han visto personalmente. Aquí a veces se me hace que es Pablo hablando, más bien es Pablo humanamente hablando, pero es Cristo, ¿no? Bueno. Esa parte en la cual dice, y quiero que sepan que estoy luchando por ustedes. Acuérdense que decía Pablo, mas ya no vivo yo, Así es. sino Cristo vive en mí. Y ahora lo que hago y lo que declaro lo hago por la fe del Hijo de Dios. ¿Sí? Y entonces es Cristo mismo quien está dando esa oportunidad de que se está preocupando no por los que lo conocemos simplemente o los que lo hemos oído, sino por todos aquellos que deben ser alcanzados por su amor y su misericordia, ¿no? Porque Así es. dice, soy yo mismo, Cristo, el Hijo de Dios. Así es. Bueno, Dios habla, esta es la palabra de Dios, ¿no? Así es. Bueno, en el versículo 7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados, ¿en qué? En la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¿Por qué tenemos que ser confirmados en la fe? ¿Qué es la fe? Es pues la certeza de lo que se espera. Un embarazo que dice, estoy embarazada. Angélica dijo, estoy embarazada. ¿Qué esperas? Ya lo estás creyendo, lo estás declarando. Lo que se espera. Esto es lo que esperamos. En la certeza de lo que se espera. En acción de buenas obras. ¿Qué haces? ¿Comienzas a cuidarte o no? Comienzas a trabajar para hacer que todo salga bien. Entonces, la fe, vamos a hablar de la fe pronto, un sábado. La fe en la Biblia, en la traducción de 1509, dice, es la sustancia. Entonces, ¿qué es la sustancia? ¿Qué produce la fe? Algo en tu cuerpo. Es como el oxígeno. Tú respiras ahorita, decía, ¿qué pasa con las células? Se oxigenan, dan vida, trabajan, dan vida. Si el oxígeno no llega, se muere. Entonces es una sustancia, se hace vida. Esa es la fe.
se hace vida, pero tenemos que sobreedificarla y alimentarla todos los días. Ahora, versículo 9, Claudia, que es la segunda vez que nos lo va a leer Claudia. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Lo dijo en el capítulo 1? ¿Lo dice en el capítulo 2? Jesús es Dios, ¿verdad? Jesús es Dios. Por eso, cuidado con la necesidad. ¿Qué dijo el predicador el sábado? Yo tenía a mi esposa enferma y me decían, tómate esta agua o ve a bailarle a Chalma o ve con los brujos. Y se iba, ¿o no? Y se iba. Y dice que fue a Cuba y que fue a no sé, a todos lados. ¿Y dónde estaba la bendición de la sanidad de su esposa? Al lado de su casa, dice, ¿verdad? En su pueblo. Ahí estaba cuando oraron por ella, cuando recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Fíjate lo que dijo. Mi esposa no podía hablar, pero cuando le dijo el predicador, el pastor, ¿quieres recibir a Cristo? Ella hizo, oh, ¿verdad? Incluso lloró. Entonces ella sí quiso recibir y ahí recibió su sanidad. ¿Cuánto le costó? Nada. ¿Es gratis? Aquí viene lo importante. Él ya pagó el precio. Dice, versículo 14. Bueno, desde el 13, ¿quién me lo quiere leer? Y a vosotros, estando muertos en pecados en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Ya nos perdonó cuando lo recibimos, nos arrepentimos. ¿En qué momento? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándonos del medio y clavándolo en la cruz. En la cruz pagó el precio el Hijo de Dios. Precio carísimo. Carísimo. Alguna filosofía o algún grupo te puede decir que ellos pagaron el precio. No hay ni Buda ni nadie que pueda decir yo morí por ti. Nadie. Solamente Cristo. Es el único. Entonces, clavando en la cruz, todo lo que era contrario para nosotros, ya lo clavó en la cruz. Y dice que ahí venció al enemigo. ¿Quién era el enemigo? La muerte, el demonio. Entonces, y aquí está, es muy importante lo que dijo Humberto. ¿Tendrá autoridad el diablo contra nosotros? Nada. Si Cristo en mí, ¿quién contra mí? Entonces, ¿por qué a veces dice la gente? Es que me ataca el diablo. No le des autoridad. Ni siquiera pienses en él. Ni lo nombres, dice la Escritura. Ni se nombre. Él vive con los marranos allá afuera. Tú vives en el palacio real. O sea, a veces hay situaciones por la misma vida que tenemos que pasar, ¿o no? Por ejemplo, a mí me operan en febrero. Es cuestión del diablo. No, es cuestión de mi salud. Yo me tenía que cuidar, ¿o no? Es que el diablo me está zarandeando. No. ¿Por qué? Porque me estoy haciendo viejo. Ya me tenían que operar. Ya, se acabó el lío. Pastor, yo creo que aquí en el 7, o en el 7 que dice arraigados, sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como a veces enseñados. Yo creo que es parte también de nuestra enseñanza y de fortalecer nuestra fe, esos desiertos y esas cosas que pasamos día a día, porque entre más debilidades, pero también vamos a una gloria mayor con Cristo Jesús. De gloria en gloria. De gloria en gloria. Mire, así es. Pablo lo usaba Dios en milagros sobrenaturales, ¿o no? Sobrenaturales. Poderosos. Y Pablo estaba ciego. Tenía una enfermedad, y Pablo le dijo, Señor, quítame 3 veces, ¿o no? ¿Y qué le dijo Dios? Bástate mi poder, Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando estás bien amolado, es cuando es más fuerte. Pablo está en la cárcel en este momento,
y está escribiendo esta carta tan preciosa. El apóstol Juan está, después de haber sido quemado en aceite, a los más de 80 años, dicen, lo llevan al mar, a una isla. Imagínate quemado y estar en el sol, el apóstol. Y entonces es llevado por el Espíritu y escribe el libro de Apocalipsis. ¿Son necesarios los desiertos en nuestra vida? Es un proceso de la vida. ¿Para qué son las pruebas? Pues, o le entras, o eres tibio, o eres, ¿cómo dice? O eres frío, o eres caliente. Mejor no me hubieras conocido, dice el Señor, ¿verdad? Por eso dice, miren, la vida de Pedro es gloriosa. Pedro dice que su hermano de Pedro ven a Jesús y le dice el hermano a Pedro, era Simón se llamaba en ese entonces, le dice, hemos hallado al Mesías, ven. Y vean con Jesús. Ya lo vio, estuvo con él, ¿verdad? Lo reconoció, pero Pedro se va a su negocio. Luego Jesús se lo encuentra y le dice, estaba remendando sus redes, venía de pescar, le dice, llévame en tu barca. Dice, ay, híjole, pesqué toda la noche. Pero sí te subes, y ahí comparte Jesús. Y luego le dice, vos mar adentro. Señor, ya pesqué, soy pescador. Lo había visto, pero no lo seguía. Ya había oído hablar de él, pero no quería seguirlo. Y entonces boga mar adentro. Y le dice, pesca aquí. Ya pesqué. Pero bueno, lo voy a hacer. Y entonces sale la pesca milagrosa, ¿no? Y entonces Pedro se da cuenta de que el creador de los peces, de toda la creación, escuchó la voz de Jesús y quiso salir. Se metieron a la red. Quiso estar cerca de Jesús. Y entonces Pedro, cuando ve eso, dice, ¿qué quieres que haga? Te voy a hacer pescador de hombres. Y luego Pedro le dice, fíjense la vida del hombre, porque somos como Pedros, duros de cabeza. Luego Pedro le dice, ¿quiénes son? Jesús le dice, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Hijo de Dios viviente, el Mesías, lo reconoce. Y luego al rato dice, yo voy a dar la vida por ustedes. No, cualquiera que venga, le saco la espada y lo mato. Apártate, Satanás, le dice. ¿O no? Y luego le dice, yo con la vida te voy a cuidar y te voy a andar contigo. Me vas a negar 3 veces. Y lo niega. Hasta el final, Pedro, entonces dice, cuando en el libro de los Hechos inicia la iglesia, ¿qué hacemos? Y Pedro se levanta. Ustedes han matado al autor y consumador de la fe. Arrepiéntanse. Pues, ¿cómo es la vida de Pedro? Por eso dice, no seas ni frío, no seas, o sea frío o sea caliente, porque si no te voy a vomitar. Ahora, esa palabra, hay una parte en la Escritura que dice que nosotros nos vamos a Cristo en Dios, en el Padre, dentro del Padre, fíjense, dentro del Padre, y nosotros dentro de Cristo, y juntos entraremos en la presencia de Dios. Sin Cristo no podemos, nos agarramos de Cristo. Si entramos en la presencia de Dios y nos encuentra tibios, ¿qué va a pasar? Va a pasar. Por eso dice, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos señales. Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Y ahí les va otra. Con esta terminamos porque ya me piqué. Cuando Jesús le dice, vayan y sanen enfermos, liberen, resuciten muertos, llegan los apóstoles y ¿qué dicen? Señor, en tu nombre hicimos todo esto. Y aún los demonios se sujetaban. ¿Y quién estaba ahí? Judas. Entonces, hay gente que con milagros va a engañar. Por eso te dice cuidado. Por eso es mi carga. Oye, pero si yo lo vi milagros, que este cuate sanaba enfermos, ¿es un don o no? Judas lo tenía,
Y los dones son irrevocables. Ya se los dio Dios y ya. Tú haces con tu cuerpo lo que tú quieras. Es un don. Dios me regaló un cuerpo. Pero es de Dios. Vendrán engañadores, falsos maestros, falsos profetas. ¿Por qué nos van a engañar? Porque no estamos firmes en la palabra. Porque no leemos. Y nos metemos a la palabra. Para rebatir. ¿Mande? Para debatir. Para poder decir, espérame, está mal, aquí dice otra cosa, ¿o no? Porque en las iglesias vamos y sí, nadie habla, y lo que diga el predicador o lo que diga el padrecito, nadie habla y ya se va. A lo mejor no nos cae muy bien o algo, pero bueno, ya se va. Pero no nos dicen, a ver, ¿qué piensas? ¿Con qué tal si yo lo que le estoy diciendo está mal? ¿Opina? ¿Cuántas veces he estado mal? Me has dicho, oye, no, te equivocaste, ¿o no? O alguien ha pasado y dice, no estoy de acuerdo con esto, me equivoqué. Porque dice que la palabra debe de juzgarse entre dos, profética, entre dos o tres. Júzguese. Entonces, ¿qué es clara la palabra? ¿Es sana? Cuidado, hay que leer y hay que leer. Y lo que entendimos, dijo algo Silvia, es que no lo había entendido como ahora. ¿Por qué ahora lo entiendes de otra manera? Porque te vas metiendo al mar de la sabiduría, ¿verdad? De Dios. Y hoy dices, ay, la estaba yo regando. ¿Qué? ¿Se acuerdan cuando empezamos, cómo empezamos? Que hasta un cuate quería venir que adoraba a los ángeles. ¿Sí te acuerdas, Elsa? Que iba a compartir. O sea, andábamos bien chuecos, pero bien chuecos. No vino, pero bien chuecos. Entonces, ¿qué nos ha enseñado? La palabra. Por eso no dejemos la palabra. Esta es nuestra vida. Esta es la vida. El verbo, la palabra se hizo carne. Cómetela. Aliméntate de la palabra. Amén. Último comentario. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en el 10, y vosotros estáis completos en él. Y Dios está en Cristo, dice la plenitud de Dios. Y nosotros en Cristo estamos completos. ¿Quién es la cabeza? Nosotros en él. En un matrimonio, ¿quién es la cabeza? El varón. El varón tiene la responsabilidad espiritual de la familia. ¿Sí, Silvia? Sí, y que nadie nos engañe, que hay que sumarle cosas. En Cristo estamos completos. Nada de que no le comas esto, que ahora vístete así, que no sé qué. O sea, en Cristo estamos completos. Fíjate. Porque eso no cabe. O sea, es una lucha contra los deseos de la carne. Y lo que veo en así como resumen es que nos quede bien comprendido de que no le tenemos que sumar nada a lo que ya hizo Cristo por nosotros, que en Él tenemos plenitud y que contra los deseos de nuestra carne, ni el no comer, ni el vestirnos de esta forma, de otro, nos va a cambiar. Lo único que nos cambia es la palabra de Dios. Acuérdense de esto. Jesús, ¿con quién andaba? Con comedores y bebedores. ¿Cómo es posible? Si Juan el Bautista, ¿no? ¿Los dos estaban bien? Sí. Ni la comida. A unos le va a hacer mal la carne de puerco y a otros no. ¿Verdad? Cada quien sabe qué es lo que le cae mal. Uno se puede tomar una copita y otro no. Otro con una copa se aloca. Sí. Y otro con una copa se pone bien. No hay problema. Y es que también o sea, yo veo así como que la humanidad, y entre más necesidad tenemos los seres humanos ahorita de seguridad, de economía, de salud y todo, porque vemos que todo va para peor. Entre más necesidades tengamos como seres humanos, más búsqueda va a haber de algo que te solucione. Y va a haber más filosofías y más cosas y más confusión. Y nosotros tenemos que estar bien arraigados en Cristo. ¿Qué dice la Escritura en los últimos tiempos? Aún los escogidos, el amor de ellos se enfriará. Ya lo está advirtiendo, ¿eh? ¿Por qué? Muchos serán engañados. ¿Por qué? Por la necesidad. Miren, cuando yo recibí a Cristo, no oigas música esta, no oigas música el otro, no te comas esto, ¿no? Me traían como loco. Y ahora digo, viva Piporro, me gusta. Me encanta Piporro. O sea, ¿por qué? O sea,
Entonces, ni eso me va a hacer más santo ni menos santo. Por eso dice, ¿puedes tomar una copa? Claro, ni te va a hacer más santo ni menos santo. Ya, Cristo es la corona de gloria. Es el que pagó el precio por nosotros. Esa es la clave. Por eso Pablo dice, no te preocupes, eso son cosas malas. No te vistes así, ponte velos. No, hay grupos que dicen, no te pintes, ¿no? Ni te arregles, le dicen las mujeres. Y híjole, uno entra a las iglesias y dice, ay, Dios, me retiro. Me he hecho a correr, ¿qué pasó aquí? No lo digo por las mujeres, ¿eh? Pero ¿a poco no? Por las de aquí no. Las de aquí no, aquí arréglense, por favor. Ahora nos ponemos gorros. Sí, bien prendidos. Quisiera hacer un último comentario. A mí me llama mucho la atención ver cómo inicia Pablo preocupándose, porque está realmente preocupándose, y como decía Humberto, y yo siempre lo creo, la palabra es viva y es para hoy. O sea, la palabra es más viva y debe penetrar en nosotros. Y también termina diciendo que debemos permanecer arraigados. Arraigados. Y arraigados también viene esa parte, quiere decir que tengamos temor. Todo. Que nos hablaba de eso. Y en Malaquías 3, si me permites, dice, y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros. Entonces él nos habla de esa parte que debemos permanecer en Dios, pero también él sabe que ha habido gente que ha sido engañada, que ha sido adulterada, que ha torcido sus caminos usando la palabra. Y miren, no tengan temor, estando con Dios nada pasa. ¿Se acuerdan cuando les dije que un sábado llegué y había una gallina blanca y una negra aquí afuera muertas? Cualquiera hubiera dicho, ¡ay, Señor! Tíralas a la basura o dáselas al perro, que se la coma, ¿no? No pasa nada. Dios tiene la autoridad sobre nosotros. Por eso vamos a cimentarnos en la fe, ¿verdad? Amén. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Señor, te pedimos perdón por nuestra mala interpretación en algunas ocasiones, pero te pedimos que tu sabiduría nos llegue todos los días, Señor. Enséñanos, como dice Pablo, enséñanos a comprender y entender y danos sabiduría, porque tu palabra dice que el que le falta sabiduría, pídala. Nosotros te pedimos sabiduría espiritual para comprender las profundidades de las riquezas de tu palabra, Señor. Y, Señor, llevarlas al mundo entero. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.